Joe es un policía disconforme con su trabajo de atender llamados de emergencia por teléfono, hasta que un día se comunica con una mujer que parece haber sido secuestrada y entonces él emprende la misión de rescatarla con vida. Por eso hoy, culpable. La película empieza con imágenes de unos incendios en las afueras de la ciudad y enseguida vemos a nuestro protagonista Joe sufriendo por sus problemas respiratorios, así que de paso se termina lavando bien las manos para no contagiarse de cierta enfermedad que está de moda. Luego vemos que se sienta para atender un llamado de alguien que parecía muy asustado, pero al final resultaba que se trataba de una persona que había consumido ciertas sustancias tóxicas que lo dejaron tan paranoico y estúpido como para delatarse con la policía. Mientras tanto, Joe recibe un llamado en su propio celular de una periodista que quería hacerle unas preguntas por algo que estaba por ocurrir al día siguiente. Por eso el policía la termina mandando al diablo mientras una mujer policía lo regaña por distraerse del trabajo con el celular. La cuestión es que nuestro protagonista sigue recibiendo llamados de emergencia y en eso lo llama a alguien para decirle que una mujer le robó sus objetos de trabajo, pero al rato nos damos cuenta de que se trata de un cliente miserable que no le pagó lo suficiente a una trabajadora de la calle. Entonces Joe llama a la central de policía y resulta que del otro lado lo atiende un conocido sargento suyo llamado Bill, a quien le termina comunicando por el caso del robo y al final le hace una pregunta sobre un tal Rick, ya que parece tenerlo algo preocupado. Y después de volver a comunicarse con el hombre del robo, la policía se levanta para servirse un café y así descubrimos que nadie se preocupa por mantener la cafetera siempre llena. Por eso nuestro protagonista parece estar muy estresado frente a su situación laboral. Entonces Joe decide salir un momento para comunicarse con su familia sin conseguir que nadie lo atienda y luego lo vemos distraído imaginando cómo sería la mujer del robo hasta que un compañero del trabajo lo despierta para que atienda un llamado de una mujer llamada Emily. Pero como la mujer hablaba incoherencias, Joe pensaba que estaba ebria y entonces estaba por cortarle la llamada hasta que se escucha la voz de un hombre a quien Emily le hacía creer que ella estaba hablando con su hija. Por eso el policía empieza a darse cuenta que algo raro estaba pasando y entonces le termina haciendo unas preguntas como en el juego de responder solo con sí o no y así nos enteramos de que la mujer había sido secuestrada. Así que Joe le sigue haciendo preguntas para intentar averiguar la ubicación del vehículo en donde era transportada. Entonces la policía termina averiguando por cuál autopista estaba conduciendo el secuestrador y por eso termina avisándole a la policía para que vayan a patrullar el lugar. En eso el policía recibe un llamado de su familia que justo en ese momento no puede atender mientras vuelve a hablar con Emily para terminar de conseguir la descripción del vehículo hasta que se oye que el secuestrador empieza a sospechar y enseguida se corta la llamada. Y entonces Joe se encarga de comunicarse con la policía de caminos para que localicen a la camioneta blanca del secuestrador. Pero cuando las unidades encuentran a un vehículo que coincide con la descripción, al final resulta que no era en donde se la llevaban a Emily. Enseguida Joe vuelve a hablar con la patrulla de caminos quienes le piden la matrícula para identificar el vehículo, mientras que nuestro protagonista le exige que bloqueen la autopista. Pero como eso requiere mucho papeleo, no pueden hacerlo ahora mismo y por eso el tipo empieza a alterarse. Y después de calmarse, Joe averigua el teléfono de Emily en la base de nuestros datos personales que tienen, entonces hace un llamado a la casa para ser atendido por la pequeña hija llamada Abby, quien estaba muy preocupada por su madre. Luego Joe averigua que Abby estaba sola junto a su hermanito bebé y en eso averigua que el secuestrador se llama Henry y que además ya tenía antecedentes penales, mientras la niña empieza a llorar preocupada por su madre y así descubrimos que la vida de Emily corre en peligro. El cuchillo asustó a Oliver. Entonces averiguamos que el bebé se llama Oliver, mientras la policía intenta tranquilizar a la niña prometiéndole que va a devolverle a su madre con vida para al final decirle que se quede cuidando a su hermanito y llame al 911 por si algo malo le pasa. Y luego de maltratar a uno de sus compañeros, Joe vuelve a llamar a la central de patrulleros para pasarle la información del secuestrador, pero cuando les pregunta si pueden enviar a 2 oficiales para cuidar a los hijos de Emily, le termina respondiendo que no hay policías disponibles ya que era noche de rosquillas. Enseguida Joe empieza a hacerse el simpático con el mismo compañero al que había maltratado para averiguar si puede seguir trabajando desde otra computadora y luego nuestro protagonista se termina encerrando solo en otra habitación como todo un antisocial. La cuestión es que Joe termina llamando al sargento Billy para que le envíe a unos policías a cuidar a los niños, cosa que el oficial termina aceptando, pero cuando exige otro patrullero para irrumpir en la vivienda de Henry, ahora sí consigue una respuesta negativa ya que para eso necesita una orden judicial. Entonces el sargento le pregunta a nuestro protagonista si está alterado por su juicio al día siguiente, mientras Joe tiene un ataque de tos mintiendo que todo está más que bien. Entonces Billy se termina despidiendo asegurándole que después de eso él dejará de trabajar recibiendo llamadas. Y luego de intentar comunicarse con Emily sin éxito, Joe vuelve a llamar a la central para enterarse que todavía no encontraron la camioneta y enseguida llama a su esposa para hablar con su hija, pero al final la mujer le dice que para la próxima vez se acuerde de llamar más temprano para hacerlo. En eso Joe le pregunta a su esposa si sabe algo del tal Rick, pero la mujer le dice que quiere irse a dormir y le termina cortando dejándolo tan preocupado
al policía, que termina descargando su frustración con alguien que había llamado por una emergencia como si fuera un llamado de telecompras. Luego baja las persianas como si estuviera por hacer algo cochino, pero al final solo termina llamando al mismísimo Henry para averiguar a dónde se estaba llevando a Emily. Y como al final pierde la paciencia rápidamente, solo termina consiguiendo que el secuestrador le corte la llamada. Enseguida nuestro protagonista llama a su amigo Rick, quien justo esa noche tuvo la irresponsabilidad de pasarse de copas y por eso Joe lo regaña por tener que ir con resaca al tribunal, pero luego no se preocupa por el peligro de enviarlo conduciendo ebrio a la casa de Henry. Mientras tanto aparece la mujer policía para avisarle que recibieron un llamado de Abby, así que Joe se pone a hablar con la niña para decirle que deje de entrar a los dos policías que les había enviado, quienes enseguida le describen a nuestro protagonista una terrorífica situación. Tiene sangre en las manos y en la ropa. Y luego escuchamos cómo el policía corre a buscar al pequeño Oliver y en eso empieza a descubrir cómo toda la habitación está manchada de sangre, así que le grita desesperado a su compañera policía para que llame a una ambulancia, pero de repente se corta la llamada dejándonos con toda la intriga. Mientras Joe se queda procesando todo lo que acaba de escuchar, aparece su colega para despedirse y luego el policía vuelve a llamar a Henry para decirle que sabe lo del ataque al bebé y al final le envía una fuerte amenaza haciendo que el secuestrador termine cortando. Enseguida Joe llama a Rick para que se meta en la casa de Henry y encuentre algo que lo incrimine o que de lo contrario termine plantándole falsa evidencia, y luego vuelve a llamar a Emily para que provoque un accidente activando el freno de mano de la camioneta, haciendo que la llamada se corte bruscamente. Y enseguida Joe vuelve a atender el teléfono, aunque al final solo se trataba de un accidente con una bicicleta, y después de esta distracción nuestro protagonista vuelve a comunicarse con Emily, quien le dice que su plan de provocar un accidente no terminó funcionando. Así que Joe le dice a la mujer que siga en línea sin cortar, mientras vuelve a llamar a la central de patrulleros para que vayan por la autopista detrás de la camioneta, y después se comunica con Emily otra vez para intentar tranquilizarla mientras ella llora preocupada por su vida. Luego Joe le pide que busque algo para defenderse y ella termina encontrando un ladrillo, así que el policía le dice que lo use para arrojárselo al secuestrador, mientras la mujer no para de llorar por seguir completamente asustada. Por eso Joe empieza a darle clases de relajación como un gurú de la India, mientras su problema de tos no lo deja respirar correctamente, y luego hace que la mujer se transporte mentalmente a un lugar relajado que la haga feliz, resultando ser una excursión al acuario con sus hijos. Entonces parece que entre nuestro protagonista y la mujer las cosas empiezan a ponerse como en una novela romántica, hasta que la camioneta se detiene y entonces va llegando el momento de que ella ataque a Henry, pero en lugar de eso, Emily termina haciendo una inesperada confesión. Lloraba porque había gusanos en su estómago y yo se los saqué. Entonces nuestro protagonista se dio cuenta que metió la pata al seguirle el cuento a una loca. Mientras tanto, del otro lado del teléfono aparece Henry y la mujer empieza a decir que no quiere que la encierren, y justo en ese momento la llamada se termina cortando. Por su parte, Joe se queda choqueado sin reaccionar ante su celular sonando, pero consigue volver en sí y termina atendiendo el llamado de Rick, quien averiguó que Henry estaba peleando por la tenencia de los hijos y que también encontró las cuentas del hospital psiquiátrico donde ella fue internada. Así que Joe termina encajando todas las piezas de rompecabezas y después de cortarle a su amigo vuelve a llamar a Henry, quien casualmente se encontraba en ese mismo hospital psiquiátrico, y entonces se entera de que Emily se terminó escapando. En eso Joe lo regaña por no haberle contado la verdad desde el principio, así se ahorraban tantos problemas, pero Henry empieza a llorar por su hijo muerto mientras le dice al policía que la mujer nunca se dio cuenta de lo que hizo y al final termina cortando. Enseguida Joe vuelve a llamar a la mujer prófuga sin conseguir que ella lo atienda, y por eso el policía termina desquitándose con los objetos de la oficina. Hasta justo en ese momento aparece otro de sus colegas para avisarle que tiene un llamado de la mismísima Emily. Entonces el policía vuelve a comunicarse con la mujer, quien le dice que va en camino a buscar a sus hijos, pero cuando Joe le pregunta por su ubicación, Emily parece que empieza a recuperar la cordura al darse cuenta de que ella estaba cubierta de sangre. Por eso la mujer empieza a llorar sin entender lo que estaba pasando, mientras le dice a Joe que los vehículos pasan por debajo de ella. Entonces el policía les avisa a los gritos a sus compañeros para que envíen patrulleros al puente donde estaba ubicada Emily. Inmediatamente Joe regresa a hablar con la mujer para intentar convencerla de que no termine saltando, y en eso termina confesando que él mató a un joven de 19 años sin dar ninguna explicación convincente para justificar lo que hizo, hasta que al final encuentra la manera de entenderse con la loca de Emily. Sí, tenía gusanos. Y enseguida Joe empieza a llorar recordando la promesa que le hizo a su pequeña Abby, pero cuando estaban llegando los policías al puente donde se encontraba Emily, ella se despide diciendo que va a reencontrarse con Oliver y la llamada se termina cortando. Y luego de intentar llamar a Emily sin obtener ninguna respuesta, Joe se comunica con los policías de caminos para terminar enterándose que la mujer sigue con vida sana y salva después de bajar por su propia cuenta del puente. Mientras Joe llora de felicidad, la mujer policía interrumpe el momento de emoción para decirle que el policía que estaba con los hijos de
que Emily terminó llevando al bebé al hospital y allí lograron mantenerlo con vida después de todo. Así que después de la tan agitada noche, nuestro protagonista vuelve al baño teniendo otro ataque de tos como al principio, solo que esta vez termina devolviendo el poco café que había bebido, ya que parece haberle caído mal. Mientras seguía pegado al inodoro, vuelve a llamar a Rick para decirle que consiguió salvar con vida a Emily y luego empieza a llorar y enseguida le pide a su amigo que cambie su declaración de mañana en el juicio para que termine contando toda la verdad de lo que pasó. Entonces Rick le dice que así le darán varios años en la prisión que lo mantendrán alejado de su querida hija, por lo que Joe no puede contenerse y empieza a llorar como un bebé y luego se termina despidiendo de su amigo hasta el momento del juicio. Y enseguida, sin tomarse la molestia de levantarse para ponerse más cómodo, Joe termina llamando a la periodista que había intentado comunicarse con él para al final de todo volverse una primicia como el único policía que admite declararse culpable de un homicidio. Eso fue Culpable. Comenten qué serie o película les gustaría que resuma para los próximos videos.